Cordial saludo, respetados compañeros y tutor. Este es el video correspondiente a la sustentación del diseño y posterior generación de layout de una compuerta NAND con tecnología CMOS mediante la ayuda de los software de diseño DS, CH3 y Microwin, correspondiente al curso de microelectrónica 299008. El grupo número 8 está compuesto por Lina Marioli Quiñones, Luis Eduardo Domínguez, Gonzalo Andrés Niño y quien les habla, Ronald Eduardo Murillo González. Procedemos rápidamente a contextualizar cuáles son los estados lógicos de una compuerta NAND. Entonces aquí podemos observar su tabla de verdad, donde nos dice que será 0 si y solo si las entradas están en estado alto o en 1. Aquí vemos el diseño de circuito de la compuerta NAND con transistores CMOS de canal tipo P y tipo N. Aquí en el entorno de diseño DS-CH3 tenemos la librería de símbolos y para hacer uso de ella simplemente nos posamos sobre el elemento que deseamos utilizar y lo arrastramos hasta el entorno de diseño, como sigue. Necesitamos dos transistores PMOS que irán conectados en paralelo y dos transistores NMOS que irán conectados en serie. Antes que nada, para facilitar las conexiones, procedemos a modificar aquí las propiedades de los elementos con el fin de visualizar el nombre de cada una mejor de los pines. Ok. Acto seguido, procedemos a hacer la conexión. Como vimos anteriormente, los transistores tipo P van conectados en paralelo. Esto quiere decir que se conecta fuente con fuente y drenador con drenador. Y los transistores tipo N van conectados en serie, como se muestra aquí. A su vez que el transistor tipo N número 1, la parte del drenador va conectado al común de los drenadores del transistor tipo P. Y la fuente del transistor tipo N número 2 va conectado a tierra. El común de las fuentes de los transistores tipo P van conectados a más VCC, como lo observamos aquí. Vamos a tener dos entradas, la entrada A y la entrada B. Que a su vez irán conectadas cada una a las compuertas de los transistores tipo N, y las compuertas de los transistores tipo P a su vez irán conectados a las compuertas de los transistores tipo N, como lo vemos aquí. Para hacer tangible y verificable el funcionamiento del circuito, adherimos además una salida, que en este caso es un diodo LED, que nos permitirá visualizar el funcionamiento lógico del circuito.
Una vez tenemos el circuito conectado, procedemos a la simulación. La simulación se realiza a través del icono que parece un play de color verde que estoy señalando, y que si nos posamos sobre él nos indica que corresponde a correr simulación. Entonces corremos simulación. Como vimos en nuestra tabla de verdad, para los estados ceros, que es este estado inicial, para el estado 0 la salida tiene que ser un 1 lógico. Aquí vemos que tenemos un estado 0 tanto en la entrada A como en la entrada B, y nuestra salida está a estado 1 y lógicamente el LED se enciende. Vale la pena resaltar que durante la simulación el circuito nos recrea mediante interruptores el funcionamiento de los transistores. Ahora, cuando la entrada B se pone a 1, vemos que nuestra salida sigue siendo 1, tal como lo indica nuestra tabla de verdad. Para A0 y B1 la salida será 1. Ahora, para B0 y A1 la salida sigue siendo 1. En el último estado, que serían las dos entradas a 1, el circuito nos debe arrojar un 0. Y aquí tenemos un 0. Por lo tanto, el diseño del circuito se encuentra cumpliendo con los parámetros de funcionamiento de una compuerta NAND tipo CMOS. Una vez realizado el diseño lógico y simulado su funcionamiento, verificado que trabaja de acuerdo a las especificaciones, procedemos a guardar el archivo. Lo vamos a guardar aquí como compuerta NAND. Aquí ya tenemos salvado nuestro archivo. Adicional a esto, vamos a mirar aquí el diagrama de tiempos de la simulación, donde encontramos cómo fue el tiempo o los tiempos en que se produjeron los cambios en las entradas y cómo fue la respuesta en la salida. Como podemos ver, mientras las entradas estuvieron en 0, nuestra salida siempre fue 1. Cuando tuvimos la entrada B en 1, nuestra salida siguió siendo 1. Cuando cambiamos a la entrada A a 1 y la entrada B a 0, siguió siendo 1 nuestra salida. En el momento que nuestras dos entradas, tanto A como B, están en estado lógico 1, nuestra salida arroja un 0. Acto seguido, generamos un archivo Verilog a través de File, Make Verilog File. Ya lo tenemos. Aquí nos dice la fuente donde lo está tomando y le damos OK. Hasta allí el trabajo con el software de SSH3. Ahora pasamos al trabajo con el software Microwin. Para el software Microwin, abrimos el ejecutable y tenemos un entorno muy similar a lo que nos encontramos en DSCH3. ¿Ya? Aquí básicamente lo que vamos a hacer es tomar nuestro archivo Verilog file creado desde el DSCH3,
para generar nuestro layout. Entonces para ello nos venimos a compile Verilog file, le damos aquí y entonces vamos a buscar en la carpeta de SSH3 el archivo Verilog, lo tenemos aquí, le damos a abrir y posteriormente le damos compilar. Una vez está compilado el archivo, procedemos a volver al editor y aquí ya tenemos la generación de nuestro layout con la ayuda del software Microwin. Podemos desde File, donde dice Select Foundry, cambiar las cambiar las reglas de diseño, y entonces vemos que al cambiar la regla de diseño estamos variando básicamente lo que tiene que ver con el tamaño del circuito integrado como tal. Una vez tenemos generado nuestro layout, procedemos a hacer una simulación. El icono para la simulación es exactamente igual que el del software de SSH3. Entonces una vez simulamos aquí el circuito, tenemos acá una ventana de simulación donde nos muestra todas las variables que intervienen en la simulación, como lo es voltaje versus tiempo, voltajes y corrientes, ¿verdad? Voltajes y corrientes, voltajes versus voltajes, tenemos frecuencia versus tiempo y por último el diagrama de ojo de nuestro circuito. Por último tenemos aquí la generación del circuito integrado en 3D. Aquí vemos cómo se van formando cada una de las distintas capas para la generación de nuestra compuerta y finalmente vamos a obtener el diseño completo de nuestro circuito, listo para mandar a fabricar. Aquí está. Con esto terminamos la presentación del video tutorial para el soporte de la creación de una compuerta NAND mediante la ayuda de los software de SSH3 y Microwin. Hasta pronto y muchas gracias.